Hay que grabar también. Sí, primero vamos a lanzarlo. Listo, ya estamos en el aire. Muy buenas noches, bienvenidos sean, estimados internautas, seguidores y amigos del Centro de Ilustración Republicana. En esta ocasión tenemos el evento ¿Hacia dónde va el Perú?, organizado junto con CITEL, Centro de Investigación y Estudios Legales de Perú, y Ayer Bastiat Society de Venezuela, en colaboración con Construyendo Libertad, Liber Libertas, el Círculo de Estudios Ludwig von Mises, la publicación web República Liberal y la Asociación para la Educación Económica en los Andes del Cusco. Esta noche, una noche de vigilia probablemente, tenemos el enorme gusto de reunir a 3 especialistas de áreas distintas, pero con la misma preocupación: ¿hacia dónde va el Perú? En primer lugar, vamos a tener a Roberto Núñez, luego a Miguel Ángel Calle y finalmente a Guillermo Cabieses. Todos ellos van a compartir unos minutos iniciales de una perspectiva y luego vamos a realizar algunas preguntas que ya nos han llegado del público que se ha inscrito y también algunas preguntas desde el CIR que queremos plantear. Esto no quiere decir que no puedan tener la libertad los ponentes de preguntarse o repreguntarse entre sí mismos también, si se desea, ¿no? Y bueno, sin más preámbulos, quiero dejar en el uso de la palabra a Roberto Núñez. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto estar de nuevo aquí en este espacio que nos brindas. Un saludo para Miguel, para Guillermo. Después de tiempo nos encontramos de nuevo todos y para todos los que están conectados. En primer lugar, creo que a estas alturas de la noche y a estas alturas del día todos tenemos más preguntas que respuestas, ¿no? Estamos asistiendo quizá a la elección más cerrada y más polarizada, no sé si decir de nuestra historia republicana, pero por lo menos sin duda de nuestros últimos 30 o 40 años de época democrática, 30 años quizás. Y acá sobre esto quiero resaltar algo que lo comento de manera muy seguida y muy puntual con mis alumnos en la universidad, y es el valor de las expectativas, ¿no? Todo lo que podamos saber en finanzas terminan siendo herramientas que están supeditadas a la expectativa. ¿Y a qué me refiero, no? Oye, la expectativa de un taxista es salir de su casa todas las mañanas, poner su cartelito de taxi y espera pues que suban pasajeros, ¿no? La expectativa de un señor, una señora que empuja todas las madrugadas su carrito de molientero es que justo en la esquina donde ellos se ponen, pues vengan los comensales. Entonces, nosotros estamos acudiendo desde prácticamente el inicio de esta segunda vuelta a una crisis de expectativas tremenda, enorme. Entonces, el común denominador de las personas ya ha visto trastocado su bolsillo y su presupuesto producto del deterioro de las expectativas. Tenemos un tipo de cambio que hasta el viernes anterior a la segunda vuelta todos los días tenía máximo histórico, 3.8, 3.85, 3. Y el Banco Central de Reserva en estas últimas 2-3 semanas ha salido a vender más de 3.500 millones de dólares y no ha podido frenar la subida del tipo de cambio, que según inclusive unos estudios de la Universidad del Pacífico pudo bien haber llegado a 4.50 sin esa intervención. Entonces, el ciudadano de a pie, el ciudadano común y corriente, el que se sube a un micro, el que compra pan, el que compra fideos, el que compra huevos, o el que tiene que pagar la cuota de un préstamo bancario en dólares, ya ha visto afectado su bolsillo sin que el comunismo haya tomado poder del gobierno. Y esperemos que no sea así. Pero entonces, miren ustedes, y eso es lo que quizás no termino de ubicar, y seguramente hay bastante que conversar y bastante que analizar, cómo se termina teniendo un voto que ya
está afectando tu bolsillo sin siquiera tomar una sola directiva de gobierno. Yo particularmente espero obviamente todavía que el señor Castillo no llegue a enfundarse la banda presidencial, pero si así sucediera, y espero equivocarme, no le creo la visión centrista que le quiere dar, ¿no? Él no es Ollanta Humala ni tiene una Nadine al costado. Y como conversábamos antes del inicio pues, de esta transmisión, acá, qué duda cabe que el que manda las directivas, el entre comillas cerebro de toda esta operación es el señor Cerrón, quien es muchísimo más radical que lo que en su momento fue Ollanta Humala o que en lo que ahora nos quiere vender como punto de vista el señor Castillo. Yo creo que el señor Castillo en sus fueros internos está absolutamente preocupado porque no tiene ni idea en lo que se han metido, ¿no? Una cosa es criticar, hablar y vociferar en plazas y calles, pero ahora, Dios no quiera, pero que le toque asumir una responsabilidad gubernamental, el tema va a ser absolutamente distinto. Yo vengo de la generación del primer gobierno del APRA, ¿no? Entonces sé lo que es hacer colas, sé lo que es tener que ir a comprar unas cosas en la mañana y volver en la tarde porque habían subido de precio el mismo día. Sé lo que es comprar pues alpiste para que te vendan un tarro de leche. Sé lo que es tener racionamiento de luz, de agua, haber vivido en apagones, en zozobra. Sé lo que en su momento era más importante una libreta militar que un documento, que una libreta electoral, por ejemplo, ¿no? Un documento de identidades entonces. Como primera reflexión esa, Martín, ¿no? No le auguro, y espero equivocarme, un futuro promisorio al Perú bajo el tema del comunismo. Y esto es un déjà vu, ¿no? Los 2 primeros años seguramente vamos a vivir la ilusión del bienestar, y seguramente el Facebook va a estar lleno de ya ven qué importante, ya ven que no era tan malo, ya ven que no era el cuco. Recuerden ustedes, ¿no? Los 2 primeros años de gobierno, del primer gobierno del expresidente García, bollantes, ¿no? Pero la fiesta no dura siempre, y las consecuencias fueron tremendas, ¿no? Las consecuencias fueron tremendas para el país, nos costó muchísimo salir de eso económicamente. La diferencia es que en ese momento pues hablabas de un voto desinformado y ahora sigo sin entender cómo teniendo tanto acceso a la información podemos cometer errores y elegir pues este tipo de situaciones, ¿no? Sin que Keiko lógicamente sea una candidata ideal, ni mucho menos, y seguramente de muchos de los que estamos acá no fue nuestra candidata en una primera vuelta. Pero a mí sí me preocupa sobremanera una opción comunista, ¿no? A mí sí me preocupa al señor Cerrón sentado en la presidencia del Consejo de Ministros dictando la realidad nacional, ¿no? Sí me preocupa a un señor Bermejo en el Congreso. Sí me preocupa una señora Dina Boluarte que lastimosamente no tiene ningún tipo de expertise político y cada vez que ha hablado lo ha hecho bastante mal, ¿no? Me preocupa un Juan Pari, no sé si de ministro o de asesor, ¿no? Vimos que en el debate no podía hilar 2 ideas juntas. Y ni siquiera hablo del señor Castillo, ni siquiera en título peyorativo, ¿no? Porque simplemente el señor Castillo en un eventual gobierno de él va a ser un holograma, ¿no? Va a ser un muñequito que termine siendo el firmante de la mesa de partes, ¿no? No lo imagino al señor Castillo debatiendo de economía, no lo imagino al señor Castillo hablando de defensa nacional, hablando de temas, en fin, de extrema importancia para el país. Dios quiera que nos equivoquemos, pero no le auguro al país absolutamente nada bueno en un gobierno potencial de Perú libre, ¿no? Espero equivocarme, como digo una vez más, pero más allá de una ilusión óptica de un año y medio, creo que nos llevaría pues al despeñadero absoluto como país, ¿no? Gracias, Roberto. Tu turno, Miguel. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Martín, Roberto, Guillermo, ¿cómo están? Y bueno, todas las personas que están escuchándonos ahora. Y yo concuerdo con Roberto en casi todo. Lo de Castillo es más que obvio, las limitaciones que tiene, ¿no? Se debe pues una persona muy limitada, muy humilde, que lamentablemente no está preparada para el puesto. Y yo creo que esa ha sido su fortaleza ahora pues para las elecciones, ¿no? La gente se ha visto muy identificada con él. Justo yo unos días antes de la primera vuelta hablé con un amigo que vive en Cajamarca, ¿no? Cuando él preguntaba, oye, ¿pero por qué vas a votar por Castillo? Sí. Pues no dice, el hombre era un completa desconocido, y justamente las personas le decían porque se identificaban con él, ¿no? Que era como él, como ellos. Y ahí hay un tema, ¿no? Hay que tener en cuenta que los votos deberían ser racionales, pero son emocionales en realidad, ¿no? Las elecciones se ganan por emociones, no por planes de gobierno. Y bueno, ese es el Perú en el que vivimos. Todavía tenemos esperanza de que no llegue a ser presidente, aunque está muy, digamos, para Keiko está muy difícil. Y bueno, yo quería conversar un poquito hace como 2 meses, mes y medio, conversamos también, ¿te acuerdas, Martín, sobre lo que podría pasar? Y justo quería conversar esos 4 temas, esos 4 ítems que yo estuve viendo. Por ejemplo, el tema salud para los primeros meses de gobierno, yo creo que, espero que sigan lo que ya deja el presidente que está ahorita, llegue quien llegue, ¿no? No lo toque y el proceso de vacunación termine pues para diciembre, enero, ¿no? Sería un super logro si que lo logramos, ¿no? Espero que no cambie nada, eso sí va a ser, creo que sería indiferente para cualquiera de los dos que lleguen. Lo que sí ya veo que sí sería muy diferente sería el tema de la gestión del Congreso, ¿no? Si llega Keiko, no han hecho una alianza, pero ya vemos que Keiko ha estado conversando con diferentes partidos políticos, ¿no es cierto? Castillo no, o sea, el único con el que ha hablado es con Verónica, ¿no? Con Verónica Mendoza, con lo del partido, pero esos creo que son 5 candidatos, 5 congresistas más los 20, 22, 25, 30 que creo que tiene Castillo. El resto va a estar en contra de Castillo, ¿no? Entonces, ahí va a haber una tremenda lucha, una pugna entre las propuestas de Castillo, que posiblemente quiera pasar por el Congreso, y lo del Congreso, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona. Y bueno, de ahí viene lo que es el tema del Ejecutivo, que ese sí está también complicado, porque como hemos estado conversando, este Castillo no tiene gente. Entonces lo que yo creo que va a terminar, y espero en realidad que termine, es que ya los caviares ya hemos visto que se han acomodado con Castillo, rápidamente se han acomodado en un mes y medio, y me imagino que ellos asumirán las funciones técnicas, esperemos, porque digamos, si Castillo va con su equipo técnico que fue al debate, pues, no duramos ni 6 meses, ¿ah? O sea, Pari, o alguien tipo Pari, de ministro de Economía, olvídate. O sea, en 6 meses se incendia, no son 2 años, Roberto. Alguien tipo Pari, en 6 meses la situación explota, ¿no? Y el gran detonante va a ser el tipo de dólar, creo. El dólar se sigue subiendo. La clase media limeña, y justamente ese es el otro tema que habíamos estado conversando la otra vez, los problemas sociales. Lo interesante es que ahora la clase media en Perú, Lima especialmente, es la que está muy activa. No sé si a todo el mundo nos llega por WhatsApp mensajes, se necesita firmas, las personas estas de los partidos que miran cuando personeros, todo esto circulando por redes, y realmente un activismo de la clase media, digamos, de derecha que no ha habido antes, ¿ah? Es la primera vez que siento ese tipo de activismo, y yo creo que si hay algún tipo de política medida, por ejemplo, algo contra las AFPs, sí van a haber grandes marchas, pero de la clase media, especialmente en Lima, cosa que es, digamos, sería medio raro. Serían como las marchas anti-Keiko, que siempre las marchas anti-Keiko son como las clase media, ¿no? Pero ahora sería pues unas marchas contra algún tipo de política económica que cause daño a la clase media. Bueno, eso es lo que creo que podría pasar, y espero que pase si es que llega al poder Castillo e intenta hacer alguna de las locuras o estupideces que han estado proponiendo, que felizmente en las últimas 2 semanas dejó de hablar de esos temas, pero no quiere decir que no los vaya a hacer, ¿no? Y siempre desde que hace tiempo, bueno, años, que le vengo dando vuelta a este proceso, digo, si no es el momento para que el Perú pase a un proceso de
federalización, ¿no? Nos convirtamos en una federación, teniendo en cuenta el proceso electoral, que hay dos países muy claros, ¿no? O sea, tienes Lima y el norte de Perú, que es un país, y de ahí tienes el resto del país, el resto del Perú, que es otro país, ¿no? Dos visiones completamente diferentes, que va de la mano también con el atraso, ¿no? Hay que tener en cuenta que las partes que han votado por Keiko son las ciudades y básicamente Ica también, ¿no? O sea, es Lima, Ica, de ahí viene Trujillo, La Libertad y Piura, y Tumbes, ¿no? Que son justamente los departamentos de los más avanzados, ¿no? Y eso es un momento para, al menos para conversar, porque de verdad que he estado escuchando, yo sigo mucho a los rojitos, me meto a sus chats, en Twitter, y claro, todo el mundo habla de que el país está dividido, pero nadie menciona la palabra federación, ¿no? Yo sé que en el Perú no hay tradición federación, yo sé que es un país unitario, pero no sé si es momento al menos para conversar y debatir. Y podría ser un buen momento ahora, ¿no? Que justamente porque gane quien gane va a tener el país dividido. Y hay que ser realistas, o sea, quien termina imponiendo sus ideas normalmente es el lado de las ciudades, o sea, la parte desarrollada del país. O sea, las ideas de la parte pobre del país quedan al margen. O sea, ocurrió con Humala. El único que intentó algo, creo que dijo el nombre de los pobres fue Velasco, pero ya sabemos cómo terminó. Bueno, Alan después también quiso hacer algo de... Pero en general del 2000 para acá o de los 90 para acá, digamos, me da la sensación de que... No me da la sensación, mira, de hecho siempre ocurre que también imponiendo sus ideas es la clase media limeña, básicamente, ¿no? Terminan tomando o capturando el Estado. Justamente una de las grandes críticas que hace Castillo y Cerrón, todo este grupo de izquierdas, a Humala, es que Humala, cuando ganó, metió a todo el mundo de Lima, ¿no? Esa es la gran crítica y eso es lo que especialmente Cerrón decía que no iba a hacer. Por eso Cerrón no quería juntarse con Verónica, porque Verónica son pues los callarillos limeños que se están acomodando ahora a la victoria de Castillo, ¿no? Entonces vamos a ver qué dice Castillo, que no hemos escuchado, ya debería estar diciendo algo, aunque bueno, todavía están en el proceso de conteo, ¿no? Pero ya debería estar diciendo algo, el dólar va a seguir subiendo, entonces tiene que hablar algo para transmitir algún tipo de señal para que las expectativas, como decía Roberto, pues más o menos se vayan atenuando. Ahorita la expectativa es que todo va a reventar, ¿no? Y esa expectativa es fatal, o sea, en cualquier economía del mundo, si no hay tranquilidad, no hay futuro. La gente no se da cuenta, pero el tema económico, desde mi punto de vista, está por encima de todos los temas, ¿no? O sea, la economía prima. Hemos tenido 20, 25 años de estabilidad, por supuesto nosotros estamos relativamente tranquilos, pero cuando el dólar comienza a dispararse, esa tranquilidad se rompe. Vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? Y ahí dejo, Martín, para después las preguntas y seguir con el debate. Estás sin audio, Martín, no se te escucha. Gracias. Ahora dejamos en el uso de la palabra a Guillermo Cabieses, quien, bueno, nos ha cedido también su tiempo hace unas semanas y es un pre y un post, ¿no? Los tres en realidad fueron convocados previamente y ahora justamente que ya pasó, digamos, el amargo trago de la segunda fase, ¿no? Bueno, queremos conocer también la opinión de Guillermo y después de esto probablemente hagamos alguna pregunta o si ustedes desean hacer alguna opinión respecto de lo que ustedes mismos han dicho, bienvenidos. Guillermo, gracias por estar con nosotros. Gracias Martín, gracias por la invitación una vez más al Centro de Organización Republicana. Bueno, un gusto compartir con Miguel Ángel y Roberto esta noche. La verdad es que es muy difícil emitir una opinión en este momento porque uno no tiene claridad ni siquiera de quién es presidente, ¿no? Es muy probable que Pedro Castillo haya ganado la elección, pero aún hay muchísimas actas impugnadas en la OMPE. El voto del exterior no sabemos en realidad en qué magnitud se dio.
no sabemos cuánto de aquello que ha ganado en Perú se va a cortar, ni cuántas de las actas impugnadas por Perú Libre van a revertirse, ni siquiera cuántas actas más va a impugnar Fuerza Popular de aquí a mañana. Así es que no sabemos cuál es el escenario final, aunque todo pareciera indicar que Pedro Castillo es el próximo presidente de la República. El escenario de que Keiko Fujimori fuera presidente de la República ya nos enfrentaba con un gobierno que fuese a ser bastante endeble, bastante débil, un gobierno que ante cualquier protesta iba a tener que ver cómo no derrumbarse, ¿no? Por cualquier cosa le iba a tomar la calle. Un gobierno que además iba a ser bastante heterodoxo en economía, ¿no? Bastante populista, pero que al menos nos aseguraba que no haya un cambio de la Constitución. Y la Constitución es importante defenderla porque bajo ningún régimen en la historia de la República diversos gobiernos seguidos han logrado tan buenos resultados, ¿no? O sea, ningún periodo de la historia republicana que se acerca a su bicentenario ha tenido para los más pobres tantos beneficios. Es anecdótico que un país que haya podido, por ejemplo, subir su ingreso per cápita en términos de poder adquisitivo de $4.400 en 1950 a $14.000 en el 2020 o el 2019. En el 2000, fíjense, en términos de poder adquisitivo, en 1950 los peruanos tenían un ingreso per cápita de $4.000. En 1990 los peruanos tenían un ingreso per cápita de $5.700. Y de 1990 a hoy los peruanos tienen un ingreso per cápita de $14.000. Casi se ha triplicado el ingreso per cápita desde que se iniciaron esas reformas. La pobreza en 1997, personas que vivían con menos de $5.5 al día, se redujo del 53.90% al 2019 a 20.60%. Nunca en ningún periodo de la historia republicana, con gobiernos malos, con gobiernos mediocres, con una dictadura de por medio que fue la de Alberto Fujimori, con un gobierno de Alejandro Toledo que la verdad es que fue bastante inoperante y bastante corrupto, con un gobierno como el de Ollanta Humala, que fue lo mismo, bastante inoperante y bastante corrupto, con un gobierno como el de Alan García, que no fue dentro de todo un mal gobierno, y con los que han seguido hemos logrado esos números gracias a tener un régimen económico que ha permitido que la iniciativa esté en los privados. Sin embargo, por algún motivo esta narrativa no ha podido ser transmitida a la gente ni explicada. Y eso ha generado un caldo de cultivo que solamente se puede explicar, valga la cacofonía, por usar explicar dos veces, solo se puede explicar en una narrativa de envidia. Las personas en las zonas urbanas han crecido de $1.000 per cápita a 1.200 casi en los últimos 10 años. Y en las zonas rurales han crecido de $393 a 545. Es decir, todos estamos mejor. Hoy, ustedes díganme la métrica que quieran: acceso a agua potable, acceso a electricidad, expectativa de vida al nacer, mortalidad infantil. Nunca en la historia del Perú ha habido una situación de tanta bonanza, de tanta creación de riqueza. Sin embargo, en nuestro punto más escollante en la historia, en nuestro pico, los peruanos optamos por un cambio de modelo. ¿Cómo se entiende eso? La verdad es que no hay ninguna explicación racional y tiene que ser algo que Churchill había identificado, porque era un gran antropólogo, dentro de todo, un gran observador de las personalidades, de cómo nos comportamos los seres humanos. Tiene que ver
con la envidia, creo yo, con la situación en la que las personas, al salir de un estado de pobreza, nos empezamos ya nos empezamos no solamente a preocupar en cómo estamos, sino en cómo estamos relativos a los demás. Hay un gran defecto de los seres humanos, que es compararnos con la situación de los demás y no con la situación que uno tenía antes, ¿no es cierto? La mejora de un individuo se da por si cada día mejora respecto de una comparación con su mismo ser el día anterior. Pero hoy nos comparamos a los lados. Y entonces termina siendo mejor una situación en la que podemos empujar a los demás hacia abajo, en lugar de permitirnos que ellos nos jalen hacia arriba. Dicho esto, y no sé si me queda tiempo, creo que respecto del gobierno del profesor Castillo hay muchísimas dudas, ¿no? Yo la verdad es que quisiera que exista tal cosa como un razonador magnético y se lo implanten en el cerebro, porque ciertamente no tiene ninguna capacidad de razonamiento, pero por algún motivo sí tiene una personalidad magnética, ¿no? El tipo ha podido captar un nivel de popularidad que con ese, digamos, coeficiente intelectual es sorprendente. El señor lo único que sabe decir es no más ricos, no más pobres en un país rico, palabra de maestro, y esa es su respuesta a cualquier pregunta. Yo no sé si él se va a poder desembarazar de Cerrón. Yo creo que él se quiere desembarazar de Cerrón, ¿ya? ¿Por qué lo creo? Porque me parece que él ahora es el presidente, él es el poderoso. A él le prestaron un partido, ¿no es cierto? Él iba como un muñeco, un títere, en una caravana ajena. Pero él ya puede asumir el rol de estrella porque él es el presidente. Entonces, en este momento él lo que tiene son 37 congresistas o 34, no me acuerdo, estoy hablando de memoria. De esos, más o menos el 70%, 65% responden a Cerrón y el resto son invitados que él bien podría capturar. Entonces, él tiene que ver si aliándose con el Partido Morado, todos los que son rojos o rosados, ¿no? Podemos, si se alía con Juntos por el Perú, logra de pronto poder tener una separación de Cerrón y perder esos casi 20 congresistas que Cerrón le aporta. Si él logra hacer eso, de pronto podríamos tener un equipo que sin duda va a ser intervencionista, sin duda. Y sin duda va a tener que hacer algo respecto a un cambio constitucional, porque ya está absolutamente jugado en esa propuesta. Pero podría ser que tengamos cierta contención y tengamos un Estado mucho más intervencionista, pero no socialista del todo. Esa es una alternativa. La otra alternativa es que Cerrón se imponga sobre Pedro Castillo e imponga su agenda radical. ¿Okay? En ambos escenarios tenemos que ver un cambio de constitución a la vista. En uno podría tratar de transitar la vía democrática. En otro podría hacerlo a los golpes, tratando de cerrar el Congreso, con este mecanismo fantástico que Salvador del Solar, siendo el tonto útil de Vizcarra, nos dejó como herencia, ¿no? Que es ir a plantearle al Congreso cualquier despropósito y después decir que eso es una política de Estado que amerita un cierre del Parlamento. Entonces, no vamos a saber esto hasta que elija a su equipo, ¿no? O sea, a mí me parece que Pedro Franque tiene ideas sumamente equivocadas, pero no puedo negar que tiene ideas. Pari, digamos, es absolutamente huérfano de ideas, no tiene ideas ni equivocadas ni correctas, sencillamente nunca le ha aparecido una por ahí en el cerebro. Tendríamos que ver si estamos en el caso de los Pari o de los Franque. Ambos son escenarios de mucha mayor intervención y ambos son escenarios en donde vamos a regresar a tener más pobres, a tener más intervención del Estado, a que el PIB per cápita baje, a que hayan menos institutos de salud, a que hayan menos colegios y a que todos los índices que hemos logrado retrocedan.
La pregunta es, ¿cuánto y por cuánto tiempo? Y eso aún no tenemos forma de saber. Gracias, Guillermo. Bueno, es lamentable que estemos en esta situación, indudablemente. Sin embargo, quisiera plantear una pregunta ahora. Antes de leer las preguntas que nos han llegado. Y una es, ¿cuál podría ser el medio para aislar a Cerrón de Castillo? ¿Qué cosa deberían de hacer las fuerzas políticas o los grupos económicos, las fuerzas, digamos, de la sociedad civil, ¿no? Algo que se vio en la segunda, previo a la segunda vuelta fue estos paneles iluminados, ¿no? Al comunismo, Perú, por la democracia, y parece que esos paneles ya no están activados, ¿no? No está tratando de dar una lucha en ese sentido, y me temo que pretendan más bien acoplarse al ganador, ¿no? Y devorarse entre ellos. Estaríamos quizás ante un panorama similar al que ocurrió entre el empresariado peruano luego de la toma de poder de Velasco. Espero que no sea así. Pero, ¿cómo ven ustedes el elemento económico? ¿Será capaz el empresariado nacional de, digamos, brindar cierta visión de sensatez al gobierno, a un posible gobierno de Castillo, ¿no? A ver, ahí hay varias preguntas en uno, ¿no? Y acá hay varias cosas que comentar. Recuerden ustedes que en el momento más disparejo, el señor Castillo le terminó llevando 20 puntos a la señora Keiko. Y ahora estamos hablando de un final muy apretado, de décimas, ¿no? Asumiendo que gane el señor Castillo, estamos hablando de décimas. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó en el camino para que tú hayas perdido 20 puntos de ventaja? Y la pregunta es muy sencilla. Cada vez que el señor Castillo abría la boca, metía la pata, ¿no? Porque se le salía lo yo natural, ¿no? Oye, te violan porque estoy aburrido en el gobierno. El Estado debe controlar la vida de las personas y de la economía. En fin, ¿no? Él tenía su discurso aprendido y como bien dice Guillermo, cada pregunta que él no sabía responder era no más pobres en un país rico. Pero cuando lo agarrabas a contramarcha, cuando lo agarrabas algo sin haber recordado lo que tenía que responder, te decía lo que realmente pensaba y eran las barrabasadas que ha soltado a lo largo de la campaña. Yo creo que a lo largo de la segunda vuelta, el señor Castillo ha dado infructuosos mensajes tratando de sacar de carrera o hacernos sacar de carrera, perdón, hacernos creer que está sacando de carrera al señor Cerrón, ¿no? Recuerden la última vez, ¿no? Este señor no lo van a ver ni ascensorista. Y al final fue él el que terminó siendo el coordinador del cierre de campaña en Lima. ¿No es cierto? Anunció con bombos y platillos al señor Curburneo, y el señor Curburneo públicamente dijo, oye, yo acepto esta invitación siempre y cuando deslindes directamente con el señor Cerrón. Hasta ahorita seguimos buscando a Curburneo. Entonces, y es más, yo sí soy bastante poco optimista en ese tema. La bancada más grande, ¿no? Como bien comenta Guillermo, de los 34 congresistas de Perú Libre, 20 o 20 y tantos obedecen directamente a Perú Libre, al partido. Es más, la vicepresidenta es afiliada a Perú Libre. La campaña de movilización la hace Perú Libre. Obviamente en el camino habrán aparecido los, entre comillas, castillistas, sin duda. Pero en el momento en el que Cerrón le baje la mano, Castillo desaparece. Comenzando, lo deja sin las 2/3 partes de su propia bancada. Entonces, yo creo que a la interna, por información que yo puedo tener, han habido varios intentos de desmarcaje. Es más, ¿por qué en el debate técnico, cuando ya abiertamente
el equipo de Verónica Mendoza se había sumado a la campaña activa de Perú Libre, ¿por qué ningún representante de ellos estuvo ahí? Con digamos, los absolutos reparos que le tengo a Pedro Franque, hubiera hecho muchísimo mejor papel que Pari. Entonces, ahí está claro y evidenciado de que el que corta la torta, como dijo Bermejo, quien corta el jamón, es Perú Libre. Acuérdense lo que declaró Valdemar Cerrón en la puerta de una casa con su megáfono, ¿no? El día en que Castillo quiera, ¿no?, abrirse del partido, chau Castillo. El tema del empresariado es bien complicado porque finalmente el Perú tiene que seguir andando. Yo creo que el señor Castillo, cuando eventualmente quiera pues poner en práctica lo que ha ofrecido en campaña, se va a dar cuenta que el tema es absolutamente complicado y casi utópico, ¿no? No es pues que se me ocurra expropiarte a lo Velasco y mañana te lo quito. Es más, recuerden que hasta Velasco tuvo que pagar una contraprestación. Entonces el tema no es fácil. Todavía estamos en medio de una pandemia, ¿no? Tenemos los indicadores económicos recién tratando de mejorar de a poquitos. Entonces, sin el empresariado, difícil que este señor pueda mover un poquito. Miguel era un poco más, más ácido que yo y decía, oye, yo no le doy más de 6 meses de vida económica al señor Castillo si es que empieza a aplicar sus temas, ¿no? Sí, definitivamente. La respuesta la vamos a tener en 3 puntos claves, ¿no? Concuerdo absolutamente con Miguel en el tema de que va a ser clave quién sea el ministro de Economía, quién sea el premier, y creo yo quién sea el que maneje el tema de relaciones exteriores. ¿Por qué? Porque el tema de salud, digamos, mal que bien la Cancillería, porque yo no le asigno absolutamente ningún mérito a Sagasti, ¿no? El único mérito que le doy a Sagasti es haber nombrado a Alan Wagner, porque recuerden, ¿no? Apenas entró Sagasti, lo único que hizo fue desarmar a la policía. Y ahí Sagasti, ¿quién es? Sagasti es Pilar Macetti y todos los inoperantes que los tiene al costado, ¿no? Entonces, Alan Wagner, yo lo digo con nombre y apellido, él consiguió los 60 millones de vacunas que tenemos. Entonces, más allá de mejorar el proceso de vacunación, hoy día hemos inaugurado como país, me refiero, 2 centros de vacunación muy grandes en la capital. No hay mucho que hacer, no hay mucho que mover, ¿no? Pero los temas fundamentales para mí están en economía, en el premierato y en relaciones exteriores. ¿Por qué en relaciones exteriores? Porque mover la economía 1 centímetro a través de los aranceles, de las cuotas de importación, en fin, de las barrabasadas que quiere hacer Castillo, va a implicar que tengas pues a alguien al frente que tenga que ir a justificar frente al país afectado, a la contraparte, el tema de estas medidas. Ojalá dentro de todo, bueno, ojalá primero que no salga, y si sale, ojalá que pueda, como dice Guillermo, lograr el desmarcaje, ¿no? Pero el desmarcaje no se muestra diciendo, tú no vas a ver a Cerrón ni en el ascensor, no, se muestra con hechos, se muestra con temas. Y solo para terminar, efectivamente, yo concuerdo absolutamente con lo que Guillermo comentó de las bonanzas del modelo, y yo creo que acá, pues, efectivamente, la izquierda ha ganado la batalla pues, de difusión, ¿no? Porque critican un modelo sobre el cual Guillermo ha detallado a priori 20 bondades, y que en pleno modelo de pandemia, en plena época de pandemia, perdón, le ha permitido al país, en menos de año y medio, levantar 3 veces bonos en el exterior. Le ha permitido al país sortear pues, programas de financiamiento empresarial como los Reactiva y los FAE. Le ha permitido al gobierno central otorgar 2 o 3 veces bonos directos a la población. Le ha permitido tener pues, reservas internacionales que soporten todo este incremento en el gasto. Pero si aún así el año 2020 Salud solo ejecuta el 65% de su presupuesto, es problema de gestión, no es problema del modelo. Nos dicen que vivimos 30 años de liberalismo, así nos acusan, de neoliberalismo. Oye, tenemos 25 años de proceso de gobiernos regionales, ¿no es cierto? La mitad de los gobernadores regionales están presos. ¿Y qué han hecho? Claro que han hecho obra, por supuesto que han hecho obra. Han construido el monumento a la hamaca, han construido el monumento a la familia,
han construido el monumento al pito de árbitro, han construido plaza de toros de 20.000 personas, han construido palacios municipales de 14 pisos, han construido la piscina más grande del Perú en provincia, han construido estadios de fútbol de 20.000 personas cuando tienen una población de 5.000. Entonces, el problema es de gestión. El problema no es el modelo. Bueno, gracias. A ver, Martín, yo quería ver un poquito qué es este tema del acercamiento, o cómo sería el acercamiento de nuestro presidente Castillo, que yo creo que va a salir elegido. O sea, lo de Keiko tengo la esperanza, pero en realidad la realidad se va imponiendo. Yo creo que hay dos factores que van a hacer que Castillo termine acercándose, y ahorita, o sea, no en el largo plazo, no en, digamos, cuando sea presidente, sino dentro de poco, al empresariado, ¿no? Uno va a ser el tipo de cambio. Yo creo que va a tener que hacer muestras, porque si no el tipo de cambio va a seguir subiendo, subiendo y subiendo, ¿no? Entonces ahí hay una gran presión para que él o parte de su equipo se junte con los banqueros, con los que ellos llaman, los que dominan el Perú, pues sus archirrivales teóricos, digamos, ¿no? La CONFIEP, porque al final de cuentas un tipo de cambio, si sigue creciendo, va a afectar a todos los precios. Entonces nosotros, el Perú ha tenido 30 años de estabilidad en precios y los precios suben y ahí olvídate, o sea, ahí tú te reclamas a quien está en la casa. Si hayas votado por él, si sube el precio del pollo, vas a tener marchas, vas a tener la gente reclamando. Entonces, ese yo creo que es un factor que va a originar que él se acerque al empresariado y a tratar de llegar a algún acuerdo. Y el otro factor que también me parece fundamental es el tema del empleo, ¿no? Venimos de una pandemia que ha generado una caída brutal en el empleo al menos formal. O sea, tú sabes que el peruano igual termina cacholeando en lo que sea, ¿no? Pero igual hay una caída tremenda en el empleo. Y ellos saben que tienen que ver la forma de generar empleo. Y bueno, y quien genera el empleo es el empresario, pues no lo genera un político. Entonces creo que, espero, bueno, tengo la esperanza que esos dos factores terminen empujando al equipo de Castillo hacia el mundo de los empresarios para conversar a ver qué políticas aplicamos, ¿no? Entonces la esperanza que tengo. Ahora, la realidad indica que, como bien ha dicho Roberto y Guillermo, es que está en las manos de Cerrón. O sea, Cerrón lo tiene a Castillo. Entonces, vamos a ver si en estos días, donde ya se vea como ganador, asuma esa fortaleza que tenga y rompa con Cerrón. ¿Y cómo lo va a romper? O sea, ¿cuál va a ser realmente el hecho de romperlo? Es nombrando al ministro de Economía, esos tres ministros que dijo Roberto, ¿no? Yo creo que esos tres puntos coincidimos que son muy importantes, ¿no? Y ahí es donde vamos a ver realmente si es que Castillo ha roto. Si no, y nombra un ministro que sea del nivel, digamos, con las ideas que tiene Pari, yo creo que en 6 meses, no dura más de 6 meses, ¿no? Porque vamos a tener un dólar desfocado, país paralizado. Espero que los militares no se metan. Eso es lo que yo tengo que los militares no se metan. Este es un tema de nosotros como país y siempre que los militares se meten, muchas veces terminan las cosas peor, ¿no? Ahora, si hay golpe de Estado, yo estoy seguro que Estados Unidos y otros países se van a hacer de la vista gorda. Es muy probable. No estoy seguro, pero es muy probable dado lo que podría ocurrir en el Perú, ¿no? Si es que se va a nivel, digamos, tipo chavista. Pero todavía tengo la esperanza de que en este tiempo, digamos, la propuesta de Castillo vaya variando hacia una propuesta caviar, ¿no? Y como bien dijo Guillermo, la propuesta caviar es más intervencionismo, o sea, posiblemente hasta creen un par de ministerios más en este mundo de las ideas, que no sé dónde sacan las ideas de que mientras más ministerios van a trabajar mejor, ¿no? Pero la realidad ha demostrado de que mientras más ministerios es más burocracia y hay más problemas de rapidez en la toma de decisiones. Bueno, pero digamos, si me dices, oye, vas a crear 2 ministerios, pero en general el modelo lo estás dejando, pucha, lo firmo, ¿no? ¿Dónde firmo para que también mete tu gente, lo que quieras, pero el modelo en general no lo toca? Pero otra cosa es tocar el modelo, la constitución, regresar pues a crear empresas públicas, bueno, y todo este tipo de políticas que hemos tenido, que sabemos que puede ser pues un primer momento, en el mejor de los casos en algo funciona, pero sabemos que después de 1 o 2 años te vas al tacho, ¿no?
si vamos por ese camino, no creo que lleguemos al nivel de Venezuela, pero Argentina es lo más probable que nos ocurra, ¿no? O sea, todos sabemos que en Argentina están con inflación después de 50, 60, 80% al año, parálisis económica, y el país no avanza, más bien retrocede. Lo de Venezuela es, pucha, realmente, yo creo que es irrepetible para un país de la región, al menos espero, ¿no? Espero que Perú no pase eso. Pero digamos, los otros países que fueron chavistas, que era Ecuador y Bolivia, bueno, han tenido un mal desempeño, pero a nivel argentino, digamos, no, no es que se hayan desbarrancado al nivel de Venezuela. Pero Cerrón es definitivamente lo más peligroso. Cerrón no es Chávez, sino es un Maduro en realidad, ¿no? Es un pata con un mono con metralleta que bajo ese esquema destruyes la economía en pocos meses. O sea, no duras un año con esos perfiles, ¿no? Entonces, yo espero que con el tipo de cambio, especialmente que el tipo de cambio está desbocado, y la necesidad de generar empleo como primeras políticas, o sea, porque tienes que generar empleo los 6 primeros meses, ojo, ¿ah? O sea, no es que vas a decir voy a generar empleo como todos los políticos te hablan, pues en el largo plazo, no. En 6 meses tú tienes que ver la forma en que se reactive la economía. Y por ahí espero que haya algún acercamiento al mundo de lo empresarial y que el mundo empresarial comience a poner condiciones para que las cosas funcionen, ¿no? Explicarle al presidente cómo es que funcionan las cosas y que bajo este esquema ellos lo que venían diciendo hasta hace una semana no lo hagan, ¿no? Que es clásico el político, o sea, ese es también otro tema. Hay que acordarnos que todos los políticos proponen 50.000 cosas y una vez que llegan al gobierno, por completo se tranquilizan, ¿no? Es más, hace poco Franke publicó, creo, un Twitter donde dice no va a haber privatización, no va a haber nacionalizaciones, no te vamos a complicar, o sea, todo lo que en teoría venía proponiendo Castillo, ¿no? Entonces, si es que Franke tiene cierto acercamiento hacia Castillo, sabríamos que de las cosas radicales que han venido hablando no les van a aplicar. O sea, sí un intervencionismo, sí crear un par de ministerios, sí dar más leyes, porque eso es lo clásico de los caviares, digamos, ¿no? De estos rojitos, o mejor dicho, rosaditos, que tienen esa creencia de que con leyes cambias la realidad, ¿no? O sea, esa es mi esperanza. Y esperemos pues que vaya por ese camino, ¿no? Gracias, Martín. Gracias. De mi lado, yo la verdad es que no tengo ninguna expectativa del sector empresarial, porque yo creo que es difícil recordar un momento en la historia de la República donde los empresarios hayan tenido, primero, tan mala fama y segundo, tan poca influencia, ¿no? Hoy yo creo que el empresariado, por las reglas de juego de la política, está absolutamente tentado de mantenerse al margen, porque cualquier participación termina en una invitación de la Fiscalía a justificar por qué le regaló un pan con pollo a un personero o lo que fuese. ¿Ya? Dicho esto, yo creo que la gente haría muy mal en confiar en el empresariado para defender la democracia, para defender su propiedad, para defender la poca institucionalidad que queda en el país y para defender el modelo económico. Yo creo más bien que deberían dejar a los empresarios al margen, porque los empresarios tienen sus negocios que cuidar y tienen que, naturalmente, tratar de hacer negocios dentro del clima en el cual se encuentren. Y si el clima es un clima intervencionista, pues tendrán que ver cómo navegar, y es bueno que lo hagan para poder mantener sus negocios y a su vez todos los puestos de trabajo que esos negocios generan, sin quebrar en un clima distinto de negocios. Lo que puede mantener a raya un gobierno así de totalitario como podría eventualmente ser en el peor de nuestros escenarios, el de Castillo, es la ciudadanía, y es hacer lo mismo que se ha venido haciendo hasta ahora, solamente que con un propósito inverso. Es que la gente salga a las calles, es que la gente se manifieste, es que la gente tuitee, es que la gente que no es de izquierda, sino que cree en otras cosas, se organice
y se pronuncie y esté activamente fiscalizando al gobierno, activamente fiscalizando a los ministros, activamente fiscalizando el rol de la prensa. Pero si una vez más vamos a confiar en que los empresarios van a de alguna manera convencer al gobierno de turno de que un modelo u otro es mejor, lo que fuese, estamos dejando nuestro futuro en manos de personas que tienen otros incentivos y tienen otros intereses, ¿no? Entonces, yo creo que lo que nos toca ahora en adelante es dar la batalla del hombre de a pie. El hombre de a pie que está en la red y el costo de transacción de protestar se ha reducido muchísimo. Uno puede hacer su dedito en Instagram, su tweet, puede dejar su comentario en el periódico, puede salir a la calle a protestar, puede ponerse un polo que dice Castillo no me representa, y puede hacer todo eso para que la gente sepa que el país está prestado, mejor dicho, que el voto es del 50% y que el 50% está en contra. Si nosotros no hacemos eso y pasivamente dejamos que el destino nos conduzca por donde buenamente nos pueda conducir Castillo con Juntos por el Perú, en lugar de con Perú Libre, vamos a ir igual, más temprano que tarde, a una situación en la que no queremos encontrarnos. Lo que tenemos que hacer es pelear para empoderar a los representantes políticos que queden del lado de la derecha para que puedan servir de contrapeso. Si no hacemos eso, yo creo que vamos a tener problemas. ¿Y cómo hacemos eso? No sucumbiendo a la bonanza, a la luna de miel de los primeros meses que, con un despilfarro de la caja fiscal, pueda generar popularidad en el gobierno. No olvidemos que los primeros 2 años de García fueron de plena bonanza, ¿no es cierto? Y después tuvimos que pagar el costo de la fiesta. Entonces, siendo muy conscientes de esa experiencia y estando hoy más presentes que nunca en la cosa pública, en la cosa política, desde cada foro que se pueda. Si no hacemos eso y confiamos o en los empresarios, o en los abuelitos, o en los extranjeros, vamos a terminar en una situación en la que no queremos vernos, porque hay un famoso dicho: si tú no te ocupas de la política se ocupa de ti. Y eso es lo que nos ha venido pasando hasta ahora. Martín, solo 20 segunditos en relación a lo que dice Guillermo, ¿no? Y yo creo que ahorita estamos viviendo la consecuencia de la apatía que comentaba Guillermo. ¿Por qué? Porque en la primera vuelta, recuerda que, al inicio, al señor López Aliaga casi lo sacan de la contienda electoral porque dijo que su sueldo lo regalaba, que al señor Acuña había declarado 37 inmuebles y porque le faltó el número 38 era un indicio de sinvergüencería. Al señor de Soto casi lo sacan porque se olvidó de adjuntar la copia del curso de inglés básico que llevó en el IPNA en el año 73. A Forsyth casi lo sacan porque no había declarado un Volkswagen. Y sin embargo, a la OMPE o al jurado de elecciones, no sé, se le pasó que 5 postulantes al Congreso habían tenido problemas judiciales por afiliación a Sendero, y se le pasó, por ejemplo, que el señor Castillo tenía una empresa con RUC y todo, y no la había declarado, y se le pasó también el chanchullo que la señora Verónica Mendoza hizo con la transferencia de una propiedad que no declaró y la terminó haciendo la suegra o la tía de la suegra, ¿no? Por ser permisibles con este tipo de cosas, estamos en la situación en la que estamos ahora, ¿no? Claro, yo creo que tienes razón. Ha habido, no sé si desapego o desafección por la protesta desde el otro lado, digamos, de los políticos o de los ciudadanos con cierta postura política. Y básicamente la izquierda es la que activaba siempre las protestas o las salidas a las calles. ¿Cómo es que, bueno, ya mencionó Guillermo bastante bien, claro, que habría que activar a la población, habría que generar, digamos, muros para defender la institucionalidad. Sin embargo, esta propuesta que mencionó Miguel
una especie de federalización. Yo, la verdad, particularmente voy a decir una cosa mucho más grave todavía. Yo ya en primera vuelta hablaba de una secesión. Y no es algo que lo digo ahora. Hace años que yo digo que el Perú está realmente, es una especie de fantasía, es como una especie de pedacitos o de distintos países pegados con goma, ¿no? Esas gomas antiguas que pasabas por la lengua, entonces se seca y ¡pac! Se despega, ¿no? Y lo hemos visto en problemas como, por ejemplo, programas de irrigación, electrificación, donde una provincia o una región se peleaba con la otra región y generaban todo cierre de carreteras, conflictos policiales, y tenía que el gobierno central poner en paz, actuaba como árbitro. Pero, ahora que hoy día ha salido una moción de convocar a una asamblea constituyente, el Congreso actual ha planteado eso. El presidente del Congreso ha desestimado eso. Esa información ha salido hoy día, ¿no? Y se han presentado 4 o 5 propuestas de convocatoria a asamblea constituyente por el actual Congreso, obedeciendo a distintas motivaciones. ¿Cómo defender, si nos vamos a poner a defender el Perú como una unidad, cómo podríamos evitar que se lleve a cabo una asamblea constituyente, ¿no? Raúl Bravo mandó una pregunta diciendo qué candados se podrían establecer para impedir una asamblea constituyente. Yo pienso que no es posible, pero no sé, si ustedes, les pediría esta vez responder en 1 minuto y medio para poder hacer otra pregunta más antes que se nos termine el tiempo completo. ¿Cómo podríamos evitar, ¿no?, que se convoque a una asamblea constituyente? ¿Cómo creen ustedes? A ver, comienzo yo, Martín. Yo creo que viene mucho lo que dice Guillermo y lo que ya venía ocurriendo en el Perú en los últimos meses. Ese es el activismo, ¿no? Es decir, hacer marchas. Es lo único que se me ocurre como medio de presión para evitar que se hagan las estupideces que se están hablando, ¿no? De todos los candidatos que han hecho política en los últimos meses, al más activo en ese tipo de cosas, el que yo he visto es al que le decíamos, al candidato que le decíamos Porky, ¿cómo se llama? López Aliaga. Rafael López. Lo vi en la calle, me acuerdo que se fue a la Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, y el otro medio sería Willax, porque él tiene mucha llegada de Willax, que sería la forma como invitar a la gente que salga a la calle, a caminar, a marchar, a protestar. Y es muy diferente protestar en Lima que en provincias. O sea, en Lima las cosas repercuten 10 veces más. Primero porque va más gente, que es una ciudad mucho más grande, y segundo porque acá está todo, ¿no? Entonces, por más que digas que provincia quiere, si en Lima logras que especialmente la clase media proteste, salga a la calle en marchas grandes, es una forma de presión para evitar estupideces. Yo no sé si se podrá llegar podrá evitar el tema de una nueva constitución o cambio, pero por lo menos pues que no se rompa lo fundamental, que es el toque, el espinazo económico de la Constitución, ¿no? Si quieres modifica todo lo demás, pero el tema económico no lo toques, ¿no? Entonces, ese es lo único que yo veo, ¿eh? Porque Ahora, va a haber una pelea en el Congreso, pero ahí no veo más. quería hacer una precisión, ¿ya? Porque el Perú tiene un problema de institucionalidad precaria, ¿ya? La respuesta jurídica a la pregunta de Raúl es que ya hay una salvaguarda en la Constitución, porque la Constitución prevé un mecanismo para su modificación, no prevé ningún mecanismo para una asamblea constituyente, ¿ya? Porque en teoría las constituciones son de permanencia en el tiempo. Entonces tú deberías poder modificarlas, pero esta lógica muy peruana de tener asambleas constituyentes cada cierto tiempo, ¿no es cierto? Han habido 2 en la historia de la República, no está contemplada en la propia Constitución. O sea, la Constitución no contempla que cada cierto tiempo se renueve el contrato social, sino que se modifique. ¿Cómo se modifica? Se modifica en 2 legislaturas distintas, con 87 votos en cada una. Si no se quiere hacer así, ¿cómo se modifica? Con 66 votos y un referéndum, ¿no es cierto? Esas son las únicas 2 formas para poder hacer una modificación constitucional. Entonces, si se quiere ir por la vía constitucional, tendría que hacerse esa modificación, ¿para qué? Para establecer un mecanismo en la Constitución
mediante el cual se pueda convocar a una asamblea constituyente. 2 legislaturas con 87 votos o 66 votos más un referendo, para poder lograr la asamblea constituyente. ¿Cuál es el otro camino? El otro camino es el cierre del Congreso y un golpe de Estado, porque es la única forma, a través del cual el gobernante que ha cerrado el Congreso no convoque elecciones para que haya un nuevo Congreso que termine ese periodo, sino que convoque de facto, como un dictador que ha extinguido el gobierno anterior, una asamblea constituyente para regresar a la democracia. Entonces tenemos que el camino constitucional ya contempla una situación en la que este señor, si lo quisiese hacer, muy probablemente no tendría los votos, ¿no? Porque yo me quedaba en 63. Pero, digamos, podría pasar a la situación de facto. Esa precisión quería hacer porque no es que estemos desguarnecidos y mañana el presidente, digamos, creyéndose elegido emperador, sale y dice que va a lanzar una asamblea constituyente, tendría que romper el orden constitucional o ir por una vía que por lo menos tarda un año. A ver, yo simplemente comentando un poquito en línea con Miguel y con Guillermo, efectivamente creo que por la vía democrática no lo va a poder hacer, ¿no? Por lo menos en la teoría, como está constituido este nuevo Congreso, difícil que lo logre. Yo creo que iría más bien como acaba de postear nuevamente Raúl, ¿no? Oye, el primer gabinete estaría presidido por Melcochita, que obviamente no va a pasar, y el segundo gabinete estaría presidido por el Miguelito Barraza. Listo, tampoco pasa, cuestión de confianza y cierro el Congreso. No creo que si llame al a nuevas elecciones congresales, la gente sabiendo lo que se puede venir le dé una amplia mayoría. Yo creo que si así el cerrar este Congreso y llamase a nuevas elecciones, la distribución congresal más o menos sería como lo de ahora. Entonces yo sí me atrevería a decir que por lo menos en el plan de Cerrón el tema pasa por el lado de la fuerza, de la beligerancia. Y ahí entran todas las teorías conspirativas, por ejemplo, de liberar a Antauro Humala, que supuestamente él es un líder militar y podría encabezar pues, un tema de golpe de Estado de facto, apoyado pues, por los tanques principalmente del ejército, ¿no? No sé si esta es una visión forzada de las cosas, con el señor Cerrón detrás todo es posible, pero habría que ver también qué papel dentro de este escenario jugaría, ni siquiera me juego por la Fuerza Aérea, sino me jugaría más por los navales, ¿no? ¿Qué papel jugarían los navales ante este escenario? No sé si decirlo forzado, porque insisto, con Cerrón al costado, cualquier tipo cualquier escenario terminaría siendo posible, ¿no? Sí, hay una pregunta que nos ha llegado por el chat que está en relación un tanto respecto de la participación política de los jóvenes, ¿no? La pregunta es un poco, para mí, confusa. Los jóvenes mirando hacia su cultura, hacia adentro, ¿cómo podrían ellos acceder o participar políticamente? Entendiendo que el Congreso actual, no sé si se refiere al actual, al electo o al que esté en funciones, no estaría pues legislando de manera, digamos, satisfactoria. Los famosos jóvenes. ¿Deberían tener los jóvenes algún rol? Bueno, los jóvenes han tenido un rol importante, tumbaron el gobierno del señor Merino, ¿no? Eso es lo que estaba pensando, ¿no? Aceptaron la dictadura de Vizcarra. Entonces los jóvenes ya participan en política. El problema es, creo yo, tratando de darle una interpretación auténtica a la pregunta, es cómo lograr que estos jóvenes participen de una manera funcional a la institucionalidad, ¿no? Creo yo, hacia allí se dirigiría la pregunta. O no sé si la tienen ustedes a la vista para... Bueno, al final, no hay una única explicación para que la gente sea liberal o socialista, de izquierda o de derecha.
es un fenómeno que tiene que ver mucho con una predisposición que tiene el ser humano, yo creo hasta psicológica, si es más guiado hacia lo racional o hacia lo sentimental. Y creo que hay toda una teoría acerca de distintas aproximaciones a la vida, ¿ya? Lo que falta, sin duda, en la gente que hace política en general, le falta a los políticos, ¿no? Justamente hablábamos del nivel de Pedro Castillo, ¿no? Que no tiene ninguna capacidad de análisis de nada, o el nivel del equipo técnico que el momento presentó. Yo creo que la forma en la que tenemos que hacer que los jóvenes se aproximen a la política es tratando de explicar los fenómenos mediante think tanks o mediante programas de difusión, mediante redes sociales, mediante WhatsApp, con videos muy sencillos y muy explicativos de los distintos fenómenos. No hay ningún problema con que una persona crea que la planificación centralizada es la mejor forma de distribuir los recursos, si es que entiende la diferencia entre lo que es un mecanismo de sistema de precios y un mecanismo de planificación centralizada. Si después de entender esa diferencia opta por la segunda, yo consideraré que está equivocado, pero en todo caso entiende las diferencias. El problema aquí es que la política se ha reducido a lo que queremos y no a lo que podemos, ¿cierto? ¿Qué hemos podido? Reducir la pobreza del 55% al 20%. Eso es un logro tremendo. Probablemente el 90% de la población del Perú no lo conozca. ¿Qué es lo que quiere? Reducirla a cero. Bueno, no hay ningún sistema que de la noche a la mañana lo vaya a lograr. Tienes uno que te ha dado este resultado. Si lo quieres cambiar, tienes que pensar por qué lo vas a cambiar. Si el cambio no te asegura un mejor resultado, entonces no lo cambies. Pero si esto que es tan básico y tan elemental no se puede discutir con los jóvenes porque la información no está ahí disponible y porque los partidos políticos están más centrados en te voy a regalar el canon, ¿no? Yo te voy a dar universidad gratis para todo, ¿no? Entonces yo voy a meter el 10% del PBI en salud. Entonces yo voy a dar un bono de 10.000 soles para cada persona que haya tenido una víctima de COVID. Si al final es un concurso de regalos, es difícil que uno pueda tener una discusión seria que permita que la gente madure políticamente, ¿no? Sobre eso, Martín, yo también tengo una reflexión, ¿no? Yo he visto videos en esta segunda vuelta de profesoras de colegio primario, ni siquiera mostrando su preferencia hacia el profesor Castillo, sino directamente a su alumno de escuela primaria diciéndole que Keiko es ladrona, ratera, qué sé yo. Cosa que el Poder Judicial todavía no ha emitido un fallo sobre ello. No es posible, que seguramente ustedes lo deben haber encontrado en su Facebook en algún momento, un comentario de un despistado, por decirlo de una manera educada, diga, oye, y si Vargas Llosa apoyó a Keiko, ¿por qué Peter Cárdenas no puede apoyar al profesor Castillo? Entonces, si realmente, Martín, la juventud de ahora no es capaz de identificar a Polay, no es capaz de identificar a Abimael Guzmán, no es capaz de identificar al sanguinario de Peter Cárdenas Chutz, entonces realmente como país hemos perdido el norte, ¿no? Como dice Guillermo, finalmente tú puedes discutir las ideas, pero si a una chiquita de Lande le dicen, oye, vota por Castillo porque Keiko va a vender Machu Picchu, ¿no? Si en los conflictos mineros el mismo cura Arana con Grufides le decía a la gente del campo que los chilenos, no sé qué tienen que ver los chilenos en la mina, pero le decía, los chilenos se van a llevar tus mujeres y se van a llevar el agua en helicópteros y se van a llevar tus vacas. Si estamos llegando a ese nivel, Martín, ¿qué nos espera? ¿No? Martín, los chicos de universidad, los chicos de colegio saben quién se acostó con quién porque todos los días lo tienen pues en el trome. Sabe quién es las cobras y los no sé qué, de esto es guerra, y no saben cómo se llama su primer ministro. Ahí la batalla está perdida,
¿no? Yo sí creo, al igual que Guillermo, que debemos empezar de abajo, ¿no? Y como conversábamos antes de empezar la transmisión, ¿no? Era previsible que Keiko tenga tan poco arrastre en el sur, pero ¿dónde están sus bases organizadas, no? Caramba, un 5% más en Arequipa, un 3% más en Puno, listo, y no estaríamos en esta situación. Entonces, ¿dónde están las bases políticas organizadas? Acá es un caudillismo, ¿no? Oye, podemos imaginar un fujimorismo sin Fujimori. Murió Alan García y el APRA hasta perdió la inscripción. Tanto se le criticaba a Lourdes Flores dio un paso al costado y el PPC perdió la inscripción, ¿no? Acción Popular, bueno, terminaron las cabezas y miren, pues, ¿no? Llegaron al indescifrable Johnny Lescano como candidato a la presidencia, ¿no? En condiciones normales, pues Johnny Lescano no hubiera sido candidato ni a la de PAFA de un colegio. Pero ahí está, entonces tenemos como liberales, como personas que creemos en el modelo de mercado, como personas que creemos en la iniciativa privada como motor del éxito económico, también tenemos que hacer un mea culpa, ¿no? Y decir que la batalla de ideas o no la dimos o debimos darla mucho más. Y lamentablemente ahora estamos a 1 centímetro de ser gobernados por alguien con absolutas falencias académicas, comunicativas, y que, sigo diciéndolo y lo digo con estas palabras, no va a ser más que un mero títere y portapliegos del señor Cerrón. Yo quería agregar ahí, Martín, lo que Roberto y Guillermo han dicho, que me parece muy importante. Mira, en el Perú no existen partidos políticos. Existen caudillos que cada 5 años ahí aparecen para la campaña. Si hay jóvenes interesados y les gusta el tema, porque a todos les gusta, la gran mayoría se pone a ver películas hindú, novelas coreanas o esto es guerra, ¿no? Entonces, a los que les gusta creo que va por el lado de la capacitación, de leer, de explicar las cosas, ¿no? Para que en base a ello ellos también comiencen a difundir, porque hay un efecto multiplicador, ¿no? Cuando tienes un chico que está motivado y lo instruyes, le explicas un poco el tema, ellos se convierten en difusores. Y de hecho, la lucha de las ideas, los liberales la han perdido, o la hemos perdido hace años, a pesar de que estamos tratando de hacer cosas. Tú, Martín, siempre con el CIR y bueno, y otros amigos siempre tratando de difundir, pero de hecho gana el lado del sentimiento, como decía Guillermo, ¿no? En América Latina me parece que es el tema, ¿no? O sea, no es un solo tema en Perú, digamos. Lo que ha pasado en Chile está clarísimo, ¿no? Chile es el país más avanzado de la región y mira, van a hacer una nueva constitución porque según ellos es casi el mismo eslogan de Castillo, ¿eh? O sea, Chile es un país rico, pero los chilenos somos pobres porque hay un grupo de gente que se adueña de la plata, ¿no? Y eso es Latinoamérica, ¿no? Es una lucha de ideas que hay que seguir trabajando, va a tomar tiempo, años, décadas, pero se tiene que seguir dando. Y es triste decirlo, pero esto puede ser una dura lección para todos los peruanos, ¿no? Si es un desastre el gobierno de Castillo, creo que los peruanos vamos a regresar al tema del otro modelo, digamos, ¿no? O sea, Alemania tuvo 2 guerras para darse cuenta que por la guerra no era la cosa, ¿no? Entonces, ojalá no sea así, porque significa que todos nos vamos al carajo, o sea, todos los peruanos nos iríamos mal, pero puede ser que lamentablemente esa sea la lección que necesitamos aprender, ¿no? O sea, un gobierno fatal para entender, hoy ¿sabes qué? Keiko tenía razón con tu propuesta, ¿no? Y regresemos a lo que estábamos antes, ¿no? O sea, espero que no sea así, espero que las cosas se arreglen antes. O sea, sigo rezando porque gane Keiko, pero tranquilamente nos podemos desbocar en 6, 8 meses, ¿no? Dependiendo quién ponga de ministro, ¿no? Como estaba diciendo hace un rato. Y va a ser una dura elección, pero de repente muy, muy importante, ¿no? Bueno, pero habrá que ver. Ahora, Bien. pero también Sí. para poner una nota optimista, también está en nosotros, ¿no? O sea, al final del día, si entra Pedro Castillo, presidente de la República, entra con 50% y fracción de los votos y
y tenemos que hacer sentir que hay un marco institucional que se tiene que respetar porque no ha sido elegido emperador, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que tenemos que ser muy vigilantes, muy activos y no ser lo derrotista que hemos sido, porque la democracia es un sistema que debería funcionar para que los individuos sepamos que con independencia del gobierno de turno, ciertas cosas, ciertos derechos son inviolables. Ese debería ser el propósito de la democracia, proteger al individuo en ciertos derechos fundamentales, no servir como un mecanismo de tiranía de mayorías sobre las minorías, ¿no? Ahora, siendo que en este caso la mayoría que puede imponerse sobre la otra es tan pequeña en su delta, en su diferencial, creo que tenemos bases para defendernos, ¿no? Y también creo que hoy por hoy, para tratar de mirar el vaso medio lleno, Pedro Castillo debe estar aterrado, no de tener idea de lo que va a hacer, debe ser como un muñeco por el que varios niños se pelean y habrá que estar cerca para que por lo menos caiga en manos de gente que sepa usar ese títere de forma tal que no se vuelva Chucky, ¿no? ¿Se acuerdan de Chucky, la película del muñeco diabólico? El cuchillo, ¿no? Entonces tenemos que tratar de que el muñeco no se vuelva en un muñeco diabólico. Bueno, a raíz de lo que dices, Guillermo, justo iba a pedirles ya como frase final alguna frase optimista, pero lo que acabas de decir me da una idea, y es, yo no sé si se habrán hecho los esfuerzos, ¿no? Pero yo creo que sí se podría, o se debería, por lo menos intentar, llegar a Castillo, ¿no? Recordemos que Fujimori gana la presidencia apoyado por la izquierda y el APRA, ¿no? Y sorprendentemente da un giro de 180 grados. Ahora, Castillo quizás, por el mismo hecho de... él logró 20% con Perú Libre en la primera vuelta, pero su campaña, a pesar de todas las barrabasadas que le llovieron por parte de Bermejo, Cerrón, los destapados de sus congresistas y todo, él, creo yo, se ha convertido en una figura por él mismo, y quizás recién va a empezar a tomar conciencia de esto. Y eso le podría dar capacidad de manejo, capacidad. Ahora, el problema es qué tipo de personalidad tiene, ¿no? Yo tampoco le veo demasiada, ¿no? Como profesor que soy, ¿no? Egresado de una facultad de educación, la verdad nunca había encontrado un profesor así, ni siquiera cuando he ido a capacitar a provincias, pero no sé cómo es profesor el señor, pero yo estoy francamente asustadísimo desde que lo escuché la primera vez. Sin embargo, sí sé que su entorno familiar es evangélico, ¿no? Y por allí el hecho del trabajo duro, que Dios premia al que es honesto y por lo tanto la riqueza, o sea, no sé si haya una especie de cosmovisión dentro de su entorno familiar que podría ser soporte para quizás un acercamiento al señor Castillo desde las canteras liberales, no de manera subrepticia ni sutil, sino directa, ¿no? Señor, queremos hablar con usted. No lo sé. Pero quizás, porque más o menos eso fue lo que le pasó a Fujimori en su famoso viaje a Nueva York, ¿no? Para negociar, y escuchó de acá, de allá. Él solamente ha escuchado, creo yo, a Verónica, su equipo, y a Cerrón y su equipo, y no ha escuchado más. Probablemente porque está como una especie de guardia pretoriana alrededor. No lo sé, yo la verdad no tengo ese nivel de acceso a la información del entorno del candidato, pero por ese lado, digo, no estaría de más intentarlo, ¿no? Para ver qué pasa. Por otro lado, y esto les pediría, ya que el tema que tocó Miguel sí me parece un tema interesante, ¿no? Lo acaba de señalar también Guillermo, hay 50%, 50% en realidad, ¿no? Asumamos que estas 1000 y pico de actas que probablemente se pierdan impugnadas, ¿no? Eso representa el 50%. Entonces, 50-50, tenemos un empate. En ese caso,
estamos hablando realmente de dos países, ¿no? Hay dos visiones, y eso también es cierto, ¿no? Hay dos visiones, hay dos cosmovisiones prácticamente, ¿no? Un mundo que apuesta por la modernidad, ¿no? Mal que bien son de origen provinciano, pero que han ido absorbiéndola, ¿no? Reeditándola, haciéndola suya quizás de alguna forma, ¿no? Pero por otro lado tenemos el resto del país que, curiosamente, a pesar de los malos gobiernos propios, ¿no? Regionales, insisten en recetas de esos mismos gobiernos. Es una especie de situación bastante extraña. Pero no sé si una federalización sería lo más adecuado. La regionalización pretendió ser eso, ha sido un fracaso total, ¿no? Yo creo que por ahí vi en Facebook e incluso en WhatsApp me llegó, en Twitter, perdón, ¿no? ¿Por qué no construimos de una vez un muro, ¿no? Y hacemos Perú del Sur y Perú del Norte, ¿no? Algo así como Corea, ¿no? Estamos en un momento fundacional, ¿no? Hay que aprovechar los 500 años de la llegada de los españoles, entonces los incarristas se van para allá y los hispanistas por acá, en fin, ahorita hay un montón de disparates que uno puede leer, pero que reflejan cierto ánimos de, que creo yo se ve plasmado en cierta medida en la intención de voto y en las expectativas, como decía Roberto al inicio, ¿no? De qué cosas quieren algunas personas y qué cosas quieren otras personas, ¿no? Eso versus lo que se puede y lo que no se puede hacer. Así que los voy a invitar, los voy a convocar, no sé, les sugiero quizás reunirnos en otra ocasión, quizás de acá una semana o 2 semanas, para ver si se podría plantear el tema de manera constitucional de reformular las regiones y convertir esto en una federación, ¿no? Con gobiernos tipo Estados Unidos, que cada región tenga su... Eso está, Martín, en el ideario de Perú Libre, curiosamente. Sí, sí, exacto. Eso es lo que iba a decir. Es una idea de Cerrón el que esto sea una federación. Claro, es una idea distinta, ¿ya? Porque yo creo que la idea de Cerrón es muy leninista. ¿Cuál es la lógica? La lógica es que el presidente federalice, entregues el poder a las regiones y una vez que controlas el aparato estatal, pones a los presidentes regionales de una u otra forma, porque como decía Stanley, no importa por quién vota la gente, sino importa quién cuenta los votos. Una vez que tú haces eso, tienes una situación como la república, o mejor dicho, como la Unión Soviética, en donde el que manda es el presidente del partido, no el presidente de la República. Stalin durante mucho tiempo no fue presidente de la Unión Soviética, era el presidente del partido, y con eso bastaba para mandar por encima del presidente. Entonces, el problema de una visión federal con una persona así es que puede terminar siendo una forma de terminar teniendo un dictador no elegido, ¿no? Eso te lo digo por, digamos, lo que yo he podido deducir de la lectura del ideario de Cerrón, ¿no? Si Cerrón es apartado, tal vez esto podría cobrar alguna relevancia, no lo sé, encantado de discutirlo. Y ojo también, Martín, que esa es la idea macro del Foro de Sao Paulo, ¿no? O sea, todos estos esfuerzos vandálicos, ¿no? Si tú miras las protestas en Colombia, son exactamente las mismas que hubieron al final del año pasado acá. O sea, esa propuesta, desde otra perspectiva distinta a la que tú nos has dado, es la que está, como dice Guillermo, en el ideario de Cerrón y en el ideario, pues, del megalómano de Maduro. En relación a tu comentario anterior, hay un supuesto que tú usas para poder construir el comentario, y es que el votante o el ciudadano se maneje con cierta lógica o cierta coherencia. Pero ¿qué coherencia le podemos encontrar a un Cusco que ha votado 75% o 70% por este señor, por este profesor, cuando directamente ha dicho que, oye, el turismo no tiene que tener fines de lucro? Entonces, y Cusco evidentemente vive del turismo,
vive evidentemente del beneficio que da el turismo, ¿no? Entonces, acá no hay un tema racional sobre el cual podamos partir una hipótesis. Y tampoco quiero ponerme en posición de pinchaglobos, pero como tú bien dices, este señor Castillo tiene toda una guardia pretoriana que ahorita le va a cobrar la factura, ¿no? Verónica Mendoza no se ha tragado los sapos que se ha tragado y ha defendido al indefendible de Castillo cuando pues denostaba del matrimonio igualitario, cuando denostaba de las violaciones y decían que era producto de que alguien estaba ocioso. O sea, tragarse todos esos sapos y ser la traductora o meter la cabeza debajo de la falda le va a costar a Castillo, ¿no? Y finalmente yo me ratifico en que Castillo no es más que el holograma o el portapliegos de Cerrón. Yo creo que Castillo no tiene la más mínima capacidad de decidir ni siquiera qué va a desayunar en Palacio si es que llega a Palacio. O sea, yo creo que Cerrón le va a poner hasta el menú del almuerzo. Obviamente, insisto, Castillo debe haber ganado algún tipo de presencia, pero el aparato político, el sostén político, la relación partidaria, la calle, se la pone Cerrón, no él. A ver, Martín, yo quería poner la cuota optimista en la tarde. No, yo sí creo que el activismo que se ha mostrado en las últimas semanas en Lima, en la clase media limeña, sí va a tener un gran impacto si es que se logra canalizar. Le tengo fe a López Aliaga, me parece que es mucho más activo que Keiko en ese aspecto de incentivar a la gente a salir. Y no es lo mismo concentrar la mayoría de tus votos en Lima, donde puedes ejercer gran presión, que tenerlo pues en Puno, Arequipa, Cusco, todos estos departamentos lo tienes dispersos, pues son departamentos muy pobres, ojo también, el tema económico en marchas importa mucho, porque además las marchas tampoco es barato. Entonces yo creo que es un activismo permanente ante las primeras muestras de estupidez, porque no sabía cómo llamarlo a esas políticas que proponen, puede ejercer una fuerte presión y evitar que las cosas se hagan. Acuérdate de lo que ocurrió en los 80, 87 fue creo, ¿no? Cuando Vargas Llosa convocó la marcha contra la privatización, no, nacionalización de la banca. Y dieron un paso atrás. O sea, ese tipo de cosas yo creo que puede ser, pero habría que comenzar desde ahorita, ¿no? Ya está la gente, o sea, yo veo en WhatsApp, redes, bueno, no uso Facebook, pero en TikTok a veces entro, montones de chibolos hablaban de las pestes del comunismo. Entonces, sí hay un fuerte activismo, cosa que no había visto, y que se puede canalizar por algún político, espero que sea López Aliaga o la misma Keiko, en marchas para cualquier tipo de política estúpida que se quiera implementar, ¿no? Y como te digo, una marcha en Lima que jale pues 200.000 personas es inmensa. Y por Arequipa, pues, por más que haga una marcha de apoyo, jalará pues 20.000, 30.000. Estamos hablando de 10 veces más. Además que el poder económico está en Lima. Es otro tema, ¿no? Oye, el otro día entré por curiosidad a Barranco, a ver por quién había votado Barranco, donde hay tanto rojito, tanto progre, el 80% había votado por Keiko, ¿no? Eso quiere decir que hasta nuestros famosos progres limeños, digamos, buena parte, no todos, por supuesto, ¿no? Buena parte se ha inclinado por Keiko, porque saben y son conscientes de los peligros que era significaba votar por Castillo. Entonces yo creo que puede haber un movimiento al movimiento Libertad de los 80, ¿no? Hay que buscarlo, canalizarlo. Las redes es una fuerte herramienta de difusión y cohesión, y después está la calle, ¿no? Y mover mucha gente en la calle mueve el piso, ¿no? Por más que tú seas presidente y digas tienes el apoyo del resto del Perú, o sea, estar en Lima y sentir la calle en Lima, o sea, que te marchan ahí miles de personas por la calle, al Congreso y a los ministros les mueve el piso. O sea, yo creo que por ahí podría ir, en caso se llega a las estupideces que proponen, ¿no? O sea, que quieren implantar como especialmente una constitución y temas así. O las AFP, mira, ni bien mencionó las AFP y al día siguiente toda la gente en redes, AFP, y
al día siguiente o a los 2 días se retractó por completo. Entonces, ese tipo de cosas, ese activismo que se puede hacer en una ciudad como Lima, grande, una gran clase media, puede originar un tremendo impacto en las políticas de gobierno, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que se debería buscar de todas formas, de todas maneras, ¿no? Aprovechar este envío que tenemos en los últimos 2 meses y seguirlo hasta que se enderece como Humala, pues, ¿no? Acuérdense que Humala se enderezó antes, ¿no es cierto? Antes de llegar al gobierno del Estado. Bueno, que hay que hacer la presión para que se enderece, si no es ahorita, cuando sea elegido, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar, todavía hay fe, todavía. Así como Perú le ganó a Ecuador hoy día, que todo el mundo ya le echaba tierrita, y mira, 2-0, ¿eh? Pero todavía puede ser, todavía puede ser. Bien. Yo voy a resumir lo que acaban de decir en una cosa que quizás falta un caudillo liberal. Ya tenemos el público. Las necesidades, los objetivos, los intereses están allí. Falta un personaje tipo Mario Vargas Llosa que pueda galvanizar todas estas, porque no todos son de derecha, no todos son liberales, o ni siquiera, yo creo que de ahí ni el 1% debe ser liberal de todas estas personas que se han preocupado por Castillo. Incluso hay gente de izquierda moderada, pero yo creo que lo que faltaría, y quizás eso, digo yo, hacia dónde va el Perú, quizás sea la formación, finalmente, de un movimiento político liberal que no tenemos, ¿no? Porque como bien dijo Guillermo, dejar esto en manos de los empresarios, ellos tienen sus intereses, y dejarlo en manos de los políticos como Rafael López y otros políticos, a pesar de que él no es aparentemente tan político, tiene errores bastante graves, ¿no? También es capaz de dispararse a los pies de una manera fulminante, ¿no? Yo creo que él no sería un personaje muy fiable, porque en alguna de esas va a soltar alguna idea tipo Castillo, y entonces mató todo. Quizás debamos de mirar hacia, no sé, ahora sí, a los altares y buscar que baje del cielo un liberal capaz de cohesionar a tirios y troyanos bajo su estela de luz. Yo creo que yo quiero pensar así, ¿no? Que quizás es el momento, ¿no? O más que desde un discurso ideológico, político, desde un discurso de clase media, ¿no? Un líder clase mediero que defienda lo ya logrado y se pueda. Quiero despedirme con eso, con esa esperanza, ¿no? Y les pediría a ustedes también una pequeña frase de despedida. Mientras, los que están, por favor, les pido abran sus cámaras para las fotos de despedida del evento. Y les agradezco desde ya. Quiero mencionar a una institución que nos ha ayudado, que también ha colaborado con nosotros, que es el Instituto Político para la Libertad, ¿no? Que es una asociación, una institución peruana de larga data y que ha, digamos, difundido a nivel nacional, incluso con proyección internacional, el ideario de la libertad y de las políticas públicas sanas, que también está apoyando este evento. No lo mencioné al final por un pequeño fallo de memoria, pero quiero resaltar también su colaboración en este evento. Y nada, les agradezco nuevamente y los invito para una siguiente sesión. Sus palabras de despedida, por favor, a cada uno. Gracias. ¿Comienzo yo? Ante todo, ¿Comienzo yo? Dale, Miguel, dale. Bueno, Dale, gracias por Martín por la invitación. Te felicito una vez más por este tipo de charlas y eventos que haces. Hay que seguir y hay que seguir. Algo importante que quiero rescatar también con mucha fe en el tema es este activismo que ha aparecido en la clase media peruana, especialmente la clase media limeña. Creo yo que es el momento para seguir hacia adelante, aprovechar este envión. Gane quien gane, es el momento para activar a esta clase media limeña que ha estado tranquila. Mientras no le tocaban el bolsillo, hemos estado tranquilos, bueno, vale. Pero ahora sí, no solamente el bolsillo, sino derechos corren, digamos, si es que se aplican las propuestas originales, corremos peligro en muchas cosas, ¿no? De derechos fundamentales. Entonces hay que aprovechar este envión, hay que ver la forma de que algún político encauce eso. De hecho, debería ser Keiko, porque Keiko es, digamos, la que está
si es que no gana, sería la que estaría obligada, digamos, a tomar esta posta, ¿no? Y bueno, difundir siempre las ideas liberales, que ahora más que nunca vas a ver que mucha gente se va a poner a hablar de esos temas, de las políticas liberales y de las propuestas que nosotros venimos conversando y leyendo desde hace tantos años. Yo creo que mucha gente va a empezar a tomar en cuenta, se va a dar cuenta de la importancia de estos temas, ¿no? Así que gracias, muchachos, gracias por todo. Y bueno, igualmente, Martín, agradecerte por la oportunidad de poder compartir estas ideas, poder expresarnos, y efectivamente, ¿no? Lo positivo dentro de todo esto es, como bien resalta Miguel, que ya se prendió una llama, ¿no? Siempre se acusaba de indiferencia, de no participar activamente en algo, y realmente hemos tenido que aún estamos al borde del abismo para darnos cuenta que la indiferencia nos lleva precisamente a este tipo de cosas, ¿no? Sea cual fuera el resultado, lógicamente tenemos un escenario peor que otro, pero no deberíamos perder esta capacidad organizativa, ¿no? Lo ha comentado, perdón, Guillermo, Miguel, a lo largo de las exposiciones hoy día. Eso es, o sea, la presión que se pueda sentir por parte del gobierno de turno, ya sea en las calles, ya sea en la protesta, ya sea en este tipo de espacios, debería llevarnos a la reflexión y evitar, pues, tirar por la borda todo lo que nos ha costado avanzar como país, ¿no? Hay una enorme tarea pendiente. Ojalá aparezca ese aglutinador, como tú comentas, pero no podemos, o no debemos, en todo caso, pues, quedarnos tranquilos e indiferentes los siguientes 5 años, porque a lo mejor nunca más votemos. Hay que estar vigilantes desde ahorita, y hay que salir a protestar en todas las formas por todo lo que consideremos que no está de acuerdo con mantener nuestras libertades, ¿no? Cuesta mucho como para perderlas tan fácilmente, ¿no? Gracias nuevamente. Bueno, Martín, gracias. Siempre un placer conversar con ustedes. Yo no estoy tan seguro si quiero que aparezca un caudillo, porque creo que parte del problema que tenemos como república es el caudillismo. Yo creo que debemos empezar a tener un rol vigilante respecto de la libertad, ¿no es cierto? Se le atribuye a Thomas Jefferson esa famosa frase de que el costo de la libertad es su eterna vigilancia. Y hoy es momento que paguemos ese costo y que estemos vigilantes y atentos para que los gobernantes sepan que no vamos a permitir que se atropelle nuestra libertad, ¿no es cierto? Y aquí recurro a esta herramienta retórica que el profesor Castillo ha utilizado todo el tiempo, ¿no es cierto? Al César lo que es del César y al pueblo lo que es del pueblo. Bueno, nosotros somos el pueblo, y nosotros como pueblo tenemos que hacer sentir nuestra voz en todos los foros y en todos los medios para poder asegurar que nuestra libertad va a seguir intacta. Porque nadie ha elegido un monarca, nadie ha elegido un dictador, hemos elegido un presidente que no tiene mayoría congresal y no tiene más del 50 y fracción de los votos, por lo que aún estamos, si estamos vigilantes, en capacidad de contener el poder, que es algo que deberíamos hacer con todos los gobernantes, sean de izquierda o de derecha. Ojalá que esto nos sirva como una lección para entender que el rol de un gobierno es de administrar la cosa pública, no de gestionar la vida de las personas. Con eso me despido y te agradezco nuevamente. Muchísimas gracias a todos por su participación, por la claridad con la que nos han permitido comprender la situación y también avisorar el panorama que nos espera. Muchas gracias y muy buenas noches. Esperamos verlos en la próxima semana, y este jueves probablemente se inicie el círculo de lectura de Historia de las Ideas Políticas de Oakesho. Así que invitamos a los que nos están viendo para que se inscriban. El formulario está
en el fanpage del Círculo de Estudios Ludwig von Mises, ¿no? Es el evento de Oakeshott. Así que, si quieren conocer sobre historia política, qué es la política, cómo se gestiona la política, como bien señala Guillermo, este texto yo creo que nos va a ayudar bastante. Muchas gracias y muy buenas noches.